Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Jesús de Nazaret. Es, sin duda, una de las figuras más estudiadas y, para muchísima gente, la más influyente de toda la historia. Para entender su impacto, vamos a seguir el rastro que nos dejan los textos bíblicos y algunas fuentes históricas. Venga, vamos a ello. Y es que esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién ha sido la persona más influyente de la historia? Porque, más allá de las creencias de cada uno, es un hecho que la vida de este hombre de Nazaret, una vida de apenas 33 años, puso en marcha un movimiento que literalmente cambió el rumbo de la civilización. Así que, bueno, la pregunta es, ¿cómo empezó todo esto? Vamos a verlo. Pues bien, para entender la historia de Jesús hay que retroceder bastante. Porque su historia, en realidad, no empieza con su nacimiento, empieza mucho antes, con una serie de profecías que hablaban de la llegada de una figura clave para el pueblo de Israel. Y esa figura clave tenía un nombre, el Mesías, el ungido de Dios. Era la gran esperanza. Se esperaba que este Mesías fuera un descendiente directo del legendario rey David. Y aquí es donde las piezas empiezan a encajar, ¿no? Porque Jesús nace precisamente en Belén, la ciudad de David, y los evangelios se toman muy en serio el trazar su linaje, tanto por parte de José, su padre adoptivo, como de María, hasta llegar a ese antiguo rey. Pero es que, además, a todo esto se le añade algo todavía más extraordinario, su concepción. Los relatos de los evangelios insisten en que no fue un nacimiento, digamos, normal. Su madre, María, era una joven virgen, y fue concebido, se nos dice, por obra del Espíritu Santo. Esto, claro, ya desde el minuto 1 marca su conexión especial, divina. Y luego está la figura de José, su prometido, un carpintero de Nazaret, que acepta esta situación tan increíble y asume su papel de padre terrenal. Vale, sus primeros 30 años son un poco un misterio, pero hay momentos clave. Nace en Belén, en condiciones súper humildes, en medio de un censo romano. Casi inmediatamente su familia tiene que huir a Egipto. ¿Por qué? Pues porque el rey Herodes, aterrorizado por la idea de un nuevo rey, ordena una masacre de niños. Cuando Herodes muere, vuelven y se asientan en Nazaret. Y de ahí saltamos a cuando tiene 12 años. Está en Jerusalén, en el templo, y deja a todos los maestros de la ley con la boca abierta por su sabiduría. Y después de eso, un gran silencio. Pasan casi 20 años hasta que empieza su vida pública. Y así llegamos a la parte más conocida de su vida, su ministerio. Fueron solo unos 3 años, pero ¿qué 3 años? Fueron los que sentaron las bases de todo el cristianismo. El pistoletazo de salida es en el río Jordán. Jesús tiene ya unos 30 años y acude a que lo bautice su primo, Juan el Bautista, un profeta bastante peculiar que predicaba el arrepentimiento. Y en ese momento ocurre algo que es una confirmación divina en toda regla. Los textos cuentan que el Espíritu de Dios baja como una paloma y se oye una voz del cielo que dice: «Este es mi Hijo amado». O sea, este es el momento clave, es el inicio oficial de su misión. Y justo después de esto, ¿qué pasa? Pues que el Espíritu lo lleva al desierto. 40 días de ayuno. Y allí se enfrenta a las famosas 3 tentaciones, que son como una prueba de fuego para su misión. Primero, la del hambre. Convierte estas piedras en pan. Segundo, la de la gloria, la del ego. Tírate del templo que Dios te salvará. Y tercero, la del poder absoluto. Todos los reinos del mundo serán tuyos si me adoras. El hecho de que rechace las 3, una por una, demuestra que su compromiso con la voluntad de Dios es total, que no va a caer ni en el poder terrenal ni en el milagro fácil. Así que, con la misión confirmada y la determinación a prueba de bombas, Jesús vuelve a Galilea y empieza a predicar. Y su mensaje central es este. Es muy directo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está aquí. Arrepentíos y creed en la buena noticia. Es una llamada a la acción, a una transformación personal ya, ahora, ya creer que ese reino de Dios no es algo para un futuro lejano, sino una realidad que está irrumpiendo en el presente. Pero claro, no lo hizo todo solo. Desde el principio, Jesús se rodea de un círculo muy cercano, 12 hombres, los que conocemos como los apóstoles. Y lo curioso es a quienes elige, gente corriente, pescadores como Pedro y Andrés, o incluso un recaudador de impuestos como Mateo, que no eran precisamente populares. Los saca de su día a día para que sean sus compañeros, para que aprendan con él y, sobre todo, para que luego sigan con su misión. Este grupito va a ser el corazón del movimiento que está a punto de explotar. Y es que sus enseñanzas no eran solo palabras, iban acompañadas de hechos, de actos de poder, lo que llamamos milagros. Curaba enfermos, calmaba tormentas, multiplicaba comida, incluso devolvía la vida a los muertos. Pero ojo, la idea no era montar un espectáculo, se presentaban como señales, como pruebas tangibles de que ese reino de Dios del que tanto hablaba era real, que estaba llegando para sanar y para restaurar el mundo.
Y esto nos lleva a su método de enseñanza preferido, las parábolas. Una genialidad. Usaba historias súper sencillas del día a día para explicar conceptos teológicos súper complejos. Hablaba del amor, de la justicia del reino, pero con ejemplos que todo el mundo entendía. Esto hizo que su mensaje fuera accesible para la gente de a pie y fue clave para que se extendiera tan rápido. Un ejemplo clarísimo es la parábola del buen samaritano. Con esa historia le dio la vuelta por completo a la idea de quién es tu prójimo, dejando claro que la compasión no entiende de fronteras ni de religión. Claro, con un mensaje así y haciendo las cosas que hacía, era imposible dejar a nadie indiferente. O estabas con él o estabas contra él. Y mientras las multitudes lo adoraban y lo seguían a todas partes, su popularidad y sobre todo sus enseñanzas empezaron a crearle enemigos muy poderosos entre las élites religiosas. Y aquí tenemos a los principales. Por un lado, los fariseos. Eran los guardianes de la ley y las tradiciones, y para ellos que Jesús se juntara con pecadores era un escándalo. Luego estaban los saduceos, que eran la aristocracia, los sacerdotes ricos que controlaban el templo de Jerusalén. Ellos se reían de sus ideas sobre el reino de Dios. Y por último, los escribas, los expertos en la ley, los teólogos, que siempre estaban buscándole las cosquillas, intentando pillarle en algún fallo. En resumen, para todos ellos, Jesús era una amenaza directa a su poder y a su chiringuito. Y la respuesta de Jesús tenía dos caras. A la gente que le seguía le proponía un camino radical, de sacrificio, de entrega. La idea de que para encontrar la verdadera vida hay que estar dispuesto a perderla. Pero a sus opositores ahí no se cortaba un pelo. Los llamaba hipócritas a la cara. Les decía que eran guías ciegos o sepulcros blanqueados, que es una imagen potentísima, muy bonitos por fuera, pero por dentro podridos. Y así el conflicto va a más, hasta que explota. Jesús toma una decisión que lo cambia todo. Va a subir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Va directo al centro del poder, al corazón religioso y político. Él sabía perfectamente que ir allí era una confrontación directa, que ese viaje lo llevaba a su destino final. La noche antes de que lo arresten, se reúne para una última cena con sus 12. Es un momento cargadísimo de simbolismo. Allí establece lo que hoy conocemos como la Eucaristía, una especie de nuevo pacto. Pero la cena tiene un aire de tragedia inevitable. Les lava los pies a todos, un gesto de humildad brutal. Y luego suelta 2 bombas. Anuncia que uno de ellos, Judas, lo va a traicionar y que Pedro, su hombre de confianza, lo negará 3 veces esa misma noche. Justo después, se va a orar a un huerto, a Getsemaní. Y aquí es donde vemos quizás su lado más vulnerable, más humano. La angustia que siente es tan terrible que el Evangelio de Lucas llega a decir que sudaba sangre. Le pide a Dios que, si es posible, le quite de en medio ese trago amargo, ese cáliz de sufrimiento. Pero al final se rinde a un plan mayor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a partir de ese momento todo se acelera de una forma vertiginosa. Llega Judas con los guardias y lo entrega con un beso. Lo arrestan. Lo llevan a un juicio nocturno e ilegal ante el Sanedrín, el Consejo Judío, que lo condena por blasfemia, por decir que es el Hijo de Dios. De ahí lo mandan a la autoridad romana, a Poncio Pilato. El gobernador en realidad no le ve culpable de nada, pero se lava las manos, cede a la presión de la gente y lo condena a la crucifixión. Lo ejecutan en una colina a las afueras, el Gólgota. Tenía unos 33 años. Una vida increíblemente corta. Pero una vida cuyo final, para sus seguidores, no fue el final, sino solo el principio de una historia completamente nueva. Y esto nos devuelve, de cabeza, a la pregunta del principio. Porque, dejando a un lado la fe por un momento, la cuestión histórica que resuena desde hace 2000 años es esa. ¿Cómo es posible que la vida de una sola persona, una vida tan corta, acabada de una forma tan terrible en un rincón olvidado del Imperio Romano, terminara por generar una fuerza tan inmensa que redibujó por completo el mapa espiritual, cultural y hasta político del mundo? Es una pregunta que desde luego sigue abierta.